Decimos que los sistemas de representación son los sistemas, los métodos y los procedimientos que nos permiten construir modelos gráficos para poder representar objetos arquitectónicos durante el proceso de diseño. Los modelos pueden clasificarse según dos aspectos, según la tecnología de elaboración o según el tipo de modelo resultante. Según la tecnología de elaboración, yo puedo hablar de las técnicas tradicionales o técnicas analógicas. Son dibujos y maquetas que se realizan a mano. En cambio, las técnicas digitales o virtuales son todas aquellas técnicas basadas en el uso de software específico para la generación de modelos arquitectónicos. Hablamos de los software CAD, hablamos de los ilustradores, de los editores de imagen, de los programas de render y animación, a través de los cuales puedo generar modelos arquitectónicos de una manera digital. Ahora bien, según el tipo de modelo resultante, nosotros podemos hablar de modelos bidimensionales o de modelos tridimensionales, que serían las maquetas. Dentro de los modelos bidimensionales tenemos el sistema Monge, las perspectivas, que en nuestro caso vamos a ver las axonométricas y cónicas, el croquis perspectivado, y también podemos incluir aquí al video y la fotografía. Dentro de los modelos tridimensionales, que serían las maquetas, vamos a analizar las maquetas de estudio y las maquetas definitivas. En esta lámina vemos un ejemplo de técnicas tradicionales o analógicas, que son las que generan justamente los modelos por medio de técnicas tradicionales, manuales, y que trabajan en el espacio real, o sea, trabajan sobre el papel. Tenemos ejemplos de plantas, cortes, frentes, croquis perspectivados, trabajado incluso con distintas técnicas expresivas. En cambio, las técnicas digitales o virtuales son las que nos permiten generar distintos tipos de modelos bidimensionales o tridimensionales utilizando software y trabajando en el espacio virtual del ordenador. Sistema Monge. El sistema Monge es un sistema que permite representar un cuerpo de 3 dimensiones, descomponiéndolo en representaciones que resultan de proyectar ortogonalmente vistas o seccionamientos del objeto sobre planos paralelos a sus caras. Las proyecciones o vistas usualmente empleadas se denominan frente, planta y corte, y son modelos de visión múltiple. ¿Por qué decimos que son modelos de visión múltiple? Porque para poder entender la complejidad del objeto, no puedo valerme simplemente de una de las vistas. Necesito la conjunción de 2 o 3 vistas. Necesito la sumatoria de la información que me aporta el corte con la información que me aporta la planta y con la información que me aporta el frente, para poder reconstruir mentalmente el objeto que se está tratando de representar. La planta es una proyección de una sección horizontal del objeto a una altura de 1,20 m sobre un plano paralelo al mismo. Es como que yo hiciera un corte a una altura de 1,20 m, atravieso, digamos, con ese plano el edificio, saco la parte superior y miro hacia abajo. Eso es lo que estaría representando a través de ese modelo que se denomina planta. La planta me sirve para conocer la distribución interna de los locales y cómo se interrelacionan entre sí los diferentes locales y con el exterior. Me muestra la ubicación de las aberturas, de las puertas, de las ventanas, y nos permite conocer justamente eso, cómo se integran los locales interiormente y cómo se relacionan estos locales con el espacio exterior. Aquí tengo otro ejemplo de planta, en este caso, como es de un edificio que tiene 2 niveles, una planta que está representando lo que sería el nivel inferior y otra planta que estaría representando lo que sería el nivel superior. El corte también es una proyección, pero ya de una sección vertical del objeto, que permite apreciar las relaciones del espacio interior y del espacio interior con el exterior. Igual que en el caso de la planta, es como que yo estuviese atravesando el edificio por un plano vertical que me lo divide en 2, extraigo una parte y miro hacia adentro. Entonces, esa vista que yo estoy teniendo del edificio es la que se proyecta sobre ese plano vertical y es la que se conoce con el nombre de corte. El corte es un modelo bastante útil porque justamente nos muestra esas relaciones del espacio interior y de la relación entre el interior con el exterior a través de las aberturas. Nos permite ver cómo es la cubierta y cómo son los desbordes.
En esta vivienda, que también tiene 2 niveles, el corte también nos permite ver con un solo corte, no es como en el caso anterior de la planta, con un solo corte yo puedo ver la relación entre el espacio interior y el espacio exterior, tanto en el primer nivel como en el nivel inferior. Y en el otro ejemplo que tengo a la izquierda veo cómo este corte está utilizado para mostrar la manera en que este edificio está enclavado en el terreno. El frente es también una proyección, pero es la proyección de una vista frontal o lateral del edificio también sobre un plano vertical. Cada uno de estos modelos que hemos estado viendo, tanto la planta como el corte como el frente, me muestran 2 de las 3 dimensiones del objeto. Es por eso que con uno solo de estos yo no puedo mentalmente reconstruir o imaginar el objeto que se está representando. Necesariamente la asistencia de la planta, del corte y del frente para poder entender o interpretar el objeto es la información necesaria para poder informar cómo es el objeto arquitectónico que están representando. Bueno, y acá tenemos nuevamente el ejemplo en donde están representados, digamos, los 4 frentes que tiene este edificio. 2 frentes más grandes y 2 frentes más pequeños. La cantidad de frentes que pueda tener un edificio depende de la cantidad de direcciones que tenga el objeto. Si el edificio tiene más de 2 direcciones, tendrá más de 4 frentes. Bueno, la planta de techos es el quinto frente y es la proyección de la vista superior del edificio. Describe el largo y el ancho del edificio y las características de la cubierta. Nos permite también, en función del tratamiento que se haga de la sombra arrojada, nos permite saber aproximadamente qué tipo de cubierta es, si es una cubierta a una agua, si es una cubierta a 2 aguas, si es una losa plana. Todo esto podemos descubrir a través del dibujo de la sombra que proyecta el edificio sobre el terreno. Bueno, aquí tenemos justamente lo que decíamos recién, a través de la proyección de la sombra de los distintos elementos que conforman la planta de techos. Yo puedo tener una idea de cuáles son los elementos más altos, cuáles son los elementos más bajos, en función de la proyección de esta sombra y la diferencia de altura que puede existir entre unos planos y otros planos. Y el plano de conjunto es la proyección de la vista superior del edificio, pero en una escala menor, ya que nos permite mostrar las relaciones del edificio con el entorno circundante, o sea, cuál es la localización, si está en un entorno urbano, si está en un entorno rural, si tiene rutas o ríos o bosques cercanos. Bueno, toda esta información aparece representada en el modelo que se denomina plano de conjunto. La perspectiva es uno de los modelos que mayor analogía y mayor facilidad tienen, digamos, para la interpretación por parte de las personas, justamente porque son modelos de visión única, en el sentido de que representan las 3 dimensiones del objeto en una única representación sobre un plano bidimensional. Son modelos de fácil interpretación porque operan con la analogía perceptual, es decir, que me muestran una percepción que es muy similar a la manera en que percibe el hombre. Entonces, a través de estos modelos, rápidamente y con una sola vista, el observador puede entender el edificio. Justamente el hecho de que estén representadas las 3 dimensiones del objeto en una única representación es lo que permite esta analogía perceptual, a diferencia del sistema Monge, en donde las 3 dimensiones se van representando a través de planos o de modelos en donde cada uno de ellos representa 2 de las 3 dimensiones del objeto. En cambio, aquí se están representando las 3 dimensiones del objeto en una sola representación bidimensional. Las perspectivas que nosotros vamos a analizar pueden ser de 2 tipos, o axonométricas o perspectivas cónicas, de un punto o 2 puntos de fuga. La perspectiva es un sistema de representación gráfica que consiste en representar elementos geométricos o volumétricos sobre un plano, utilizando proyecciones paralelas referidas a los 3 ejes ortogonales, de tal forma que conservan sus proporciones en cada una de estas direcciones en el espacio, en el alto, en el ancho y en la longitud.
La perspectiva axonométrica cumple dos propiedades fundamentales que la distinguen de la perspectiva cónica. Una es que la escala del objeto representado no depende de su distancia con respecto al observador. Es como si el observador estuviera en el infinito. Y la segunda propiedad es que dos líneas que son paralelas en la realidad también lo serán en el dibujo. Dentro de las perspectivas axonométricas hay varios tipos, de las cuales las principales, que son las que están representadas en la parte superior, son la caballera, la dimétrica y la militar. Sobre este tema no voy a avanzar mucho porque es un tema que ustedes lo van a ver en la materia de sistemas de representación, que justamente aborda los sistemas geométricos para la construcción, digamos, de las perspectivas. Las perspectivas cónicas, por otro lado, muestran al objeto tal como se lo percibe y tratan de incorporar las deformaciones generadas en el ojo humano, o sea, tratan de mostrar de la manera en que las personas ven, que serían la convergencia aparente de las líneas paralelas hacia un punto de fuga y la reducción proporcional del tamaño de los objetos a la distancia para representar la profundidad. Es decir, las líneas que en la realidad son paralelas, en la perspectiva cónica dan la sensación de que se encuentran en un punto lejano que es el punto de fuga. En algún punto se encuentran, ya sea que sean de 2, de 3 o de un punto de fuga. Y la otra característica es que los objetos pareciera que a medida que se van alejando del observador van disminuyendo su tamaño. Entonces este otro aspecto que trata, digamos, de incorporar la perspectiva cónica para dar una mayor sensación de realismo. Hay, en el caso de las perspectivas cónicas, podríamos decir que hay tantos puntos de fuga como rectas paralelas o direcciones tenga el objeto. Por lo general, nosotros estamos trabajando con objetos que tienen dos direcciones, pero si nosotros tuviéramos un objeto que trabaje con 6 direcciones, como con 3 direcciones, como por ejemplo un hexágono, entonces aquí estaríamos incorporando un tercer punto de fuga. Y luego está el croquis perspectivado. El croquis perspectivado decimos que es un dibujo rápido, sintético, realizado a mano alzada, sin una escala precisa, que es a la vez una técnica de representación y es una técnica de expresión. Si bien el croquis perspectivado utiliza los métodos de construcción de la perspectiva cónica, incorpora mucho de la percepción, mucho de la observación del dibujante. Es decir, que se tiene mucho más en cuenta esa percepción de la proporción sentida por el ojo humano, más que la escala métrica rigurosa dada por la geometría descriptiva. Entonces aquí siempre aparece la intención del dibujante de tratar de transmitir o de enfatizar determinados aspectos o características especiales y morfológicas. Tratan de expresar las sensaciones o los ambientes, los colores, los climas, el movimiento de la gente. Los croquis pueden ser rápidos o elaborados y las técnicas de expresión también pueden ser variadas, pueden ser con tinta, cromáticos o acromáticos. Y el último modelo que nos quedan por ver son los modelos tridimensionales o las maquetas, que decíamos que podían ser maquetas de estudio o maquetas definitivas. Las maquetas pueden ser maquetas reales o pueden ser maquetas virtuales. Las maquetas reales son los modelos tridimensionales construidos a escala reducida y con técnicas manuales. En este sentido, decimos que son tridimensionales porque están representando las 3 dimensiones del objeto a través de un modelo que tiene 3 dimensiones. Y están construidos a escala reducida, ya que por lo general se los trabaja en escalas de reducción, en escala se los representa, digamos, con un tamaño mucho menor del que tendrían una vez materializados. Pueden ser 100 o 200 veces más pequeño o 50 veces según el objeto que estamos representando. Si se trata de un edificio, por lo general las escalas de reducción serán menores. Si se trata de un objeto de diseño, y posiblemente se lo podrá representar 10 o 20 veces más pequeño, según el objeto que se esté diseñando. Las técnicas, en este caso, son técnicas manuales, es decir, son elaboradas a mano, con distintos tipos de materiales.
Las características de estas maquetas es que algunas pueden ser maquetas de estudio y otras pueden ser maquetas definitivas. Las maquetas de estudio son las que utiliza el diseñador durante el proceso de diseño y muchas veces para ir avanzando con el desarrollo del mismo. Es decir, no es que la maqueta se genera una vez que el proyecto está listo, sino que justamente la maqueta es una herramienta, es una ayuda que le permite al diseñador ajustar o modificar diferentes aspectos. O sea, estudia estos aspectos a través o con la utilización de estos elementos, de estos modelos que se denominan maquetas. Estas serían las maquetas de trabajo y por lo general se realizan con técnicas rápidas y con materiales no tan caros, justamente por el hecho de que son maquetas de trabajo. En cambio, las maquetas definitivas por lo general se realizan una vez que el proyecto está cerrado y tienen el objeto de mostrar el futuro objeto, o sea, esa prefiguración de la realidad, mostrarlo a terceros. Entonces, en este tipo de maquetas, por lo general se utilizan ya técnicas de construcción mucho más lentas y implican un costo económico mayor porque se le pone o se le presta, digamos, especial importancia a los materiales que se utilizan, de manera que la maqueta quede de la mejor manera posible. Muchas veces estas maquetas pueden ser utilizadas, por ejemplo, en la realización de concursos. Son maquetas mucho más llamativas, justamente que tienen este sentido de llamar la atención y de dar a conocer rápidamente el proyecto. ¿Cuál es la característica de estas maquetas con respecto a los otros modelos que venimos viendo? La maqueta es un modelo que representa las 3 dimensiones del objeto justamente en un modelo que tiene 3 dimensiones. No es que simula la tercera dimensión como en el caso de los croquis o las perspectivas. Entonces son los modelos de más fácil interpretación porque no dependen tampoco de ningún lenguaje técnico. Son los modelos más analógicos que existen y desde el punto de vista del diseñador a la maqueta le sirve en el sentido de que es el único modelo de representación que permite la interacción física, o sea, esa interacción, esa inmediatez sensorial entre las operaciones de modelado y los resultados obtenidos. O sea, a medida que el diseñador avanza con el desarrollo de la maqueta, va detectando distintos aspectos que le permiten ir avanzando y realizando cambios en el proceso de diseño. Las maquetas virtuales son modelos tridimensionales que realmente están construidas en base a 3 dimensiones y también construidas a escala reducida con técnicas digitales, pero están contenidas dentro del espacio virtual del ordenador. Si estas maquetas virtuales se imprimen a través del plotter 3D, ya cobran, digamos, materialidad y quedan exactamente al mismo nivel que las materias realizadas por medios analógicos. Es decir, ya no hablamos de maquetas virtuales, sino que hablamos de maquetas materiales, pero desarrolladas con técnicas digitales. Es decir, que si yo a todos los modelos que los genero a través de las técnicas digitales los imprimo, estos modelos cobrarán una existencia material, nada más que están generados a través de técnicas digitales. Y los otros que venimos analizando hasta ahora están generados en base a técnicas manuales.